En el primer milenio antes de Cristo, Salomón, el tercer rey de Israel, era el hombre más poderoso de su tiempo. Se le describe en la Biblia y en las leyendas como un personaje de increíbles habilidades. Con la misma simbología de los objetos del tabernáculo, el mobiliario y los utensilios del gran templo construido por Salomón estaban llenos de analogías sagradas. El templo erigido para Dios por Salomón fue construido con el propósito de reemplazar al tabernáculo. Básicamente siguieron el mismo plan que Dios le había dado a Moisés para la gran tienda que acompañó al pueblo de Israel a través del desierto. Tenía prácticamente los mismos objetos ceremoniales básicos y casi los mismos artefactos, con los mismos significados. Vamos a ver algunos de ellos. Por ejemplo, el altar de los sacrificios. Después de entrar al patio exterior del templo, después de los muros, había un gran altar en el que se sacrificaban los animales ofrecidos a Dios. Eran el símbolo de los pecados y morían en expiación por ellos. Solo se podían sacrificar animales en perfectas condiciones, normalmente las mejores de las mejores granjas. Cuando se quemaban, producían humo que se elevaba al cielo con un olor agradable, según dicen las escrituras, para el Señor. Eso dice en el Éxodo 29-25. Lo que significaba que los fieles estaban libres de pecados, lo cual agradaba a Dios. Después teníamos el mar de bronce, también llamado mar de la fundición. Eso está en 1 Reyes 7, 23, 40. Era un gran depósito de agua que se ubicaba junto al altar de los sacrificios. Con el mismo simbolismo que la antigua piscina, digamos, del sagrario, los pecados se lavaban en ese agua con un significado de purificación. Se lavaban de la sangre y de cualquier otro residuo que quedaba en las manos y en los pies de los sacerdotes. Esta especie de tanque redondo estaba sobre 12 bueyes esculpidos en bronce que en grupos de 3 tenían la cabeza vuelta hacia los 4 puntos cardinales. En este mar de bronce se dispusieron 10 estanques móviles sobre ruedas que se distribuyeron en el patio exterior, 5 a cada lado del templo. Después teníamos las 2 columnas famosas, de las que hablaremos especialmente en un video, que estaban junto al pórtico principal del templo. Eran de bronce y llegaban casi hasta el techo y se llamaban Joaquín y Baos, llamadas así por el propio arquitecto Hiram Abif, que habían sido enviadas por el rey de Tiro, su tocayo Hiram, junto con los arquitectos que trabajarían en el templo. Eso también está en la Biblia en 1 Reyes 7, 13, 22. Para los judíos son pilares simbólicos de gran importancia para la vida con Dios. Joaquín simbolizaba la sabiduría y Baos simbolizaba la inteligencia. Ambos hicieron famoso a Salomón en todo el mundo conocido de la época, pero eso lo vamos a ampliar en otro video. Después, se ubicó ahí el Arca de la Alianza. Después de estar muchos años en el tabernáculo, se depositó supuestamente en el lugar santísimo del gran templo de Salomón. Este objeto, que como ya dijimos, solo podía ser tocado por sacerdotes vestidos de cierta manera y nunca por una persona común del pueblo, que además contenía objetos de gran valor sagrado, como las tablas de los 10 mandamientos que Moisés talló, dirigido por Dios. También había un bocado de maná que se dio por primera vez como alimento para la gente en el desierto, y la vara de Aarón, que floreció. Ese fue el reconocimiento de Dios sobre la autoridad que le confirió. Esos tres objetos supuestamente estaban dentro del Arca de la Alianza. Encima del arca estaba el trono de la misericordia, que era la tapa del baúl, con 2 imágenes de querubines enfrentados con las alas extendidas. Entre los ángeles de oro, el sumo sacerdote se centraba en la presencia de Dios y se comunicaba con él. Eso está en el Éxodo 25, 10, 22.
Entonces, después veremos también que el templo fue derribado 2 veces. Con lo cual tenemos un primer templo, luego se construyó el segundo, de lo que hoy en día vemos los restos, o sea, el muro de los lamentos sería lo que quedó del segundo templo, y queda pendiente la reconstrucción o la construcción del nuevo templo, del tercer templo, que tiene un significado que también haremos un video especial para eso, del que todo el mundo está pendiente porque es objeto de una profecía. Y que muchos mandatarios inclusive ya han viajado a Israel y bueno, firman como una especie de, hacen ahí como un trato, una cosa litúrgica extraña con respecto a este tercer templo, pero eso se tratará en otro video. Bueno, entonces acá lo que hablamos es del templo en su totalidad, del templo de Salomón, que lo hizo muy famoso. Algunos dudan si existió o no existió, pero bueno, esto después con el paso del tiempo también le dio nombre a los caballeros templarios. Cuando fue el tiempo de las cruzadas, ellos tomaron el nombre de este templo, que también será objeto de otro video cuando ya lleguemos a ese tiempo en la historia, porque estamos siguiendo la cronología y según nos va dando los pasos el mapa. El famoso mapa, así que eso viene, faltan unos años todavía para llegar a las cruzadas, pero tiene relación también con eso. Así que bueno, acá lo que vemos es que en realidad el tabernáculo pasa a ser de ser una tienda móvil, porque era un pueblo que venía vagando, primero por el desierto y luego tratando de llegar a la tierra, famosa tierra prometida, y para eso guerreando y peleando con los pueblos que estaban en su camino hasta llegar a Canaán. Una vez que logran el territorio, entonces ya ese tabernáculo pasa de ser una tienda a ser un templo fijo, digamos. Entonces, evidentemente, lo que hay dentro, la forma, el formato y todo lo demás es exactamente lo mismo, pero hecho en piedra. Entonces, bueno, tenemos el arca fue depositada ahí, de donde desapareció, supuestamente, históricamente se dice por la primera incursión en el templo por parte de Nabucodonosor, que, bueno, arrasó con todo. Algunos dicen que se lo llevaron antes, bueno, no se sabe, ni siquiera se sabe si alguna vez llegó al templo de Salomón. Pero bueno, supuestamente ahí estuvo y después desapareció. Tenemos el lugar en donde se hacían las ofrendas, en donde se sacrificaban los animales que luego se quemaban en la hoguera. Esto lo vamos a ver en otras religiones. Lo que varía es evidentemente lo que se quema. Siempre hay hogueras y siempre se tira a la hoguera algo que se quiere ofrendar al dios. En este caso eran animales que eran expiatorios, o sea, tomaban el lugar de la persona, digamos, y esa purificación a través del fuego era extensiva a las personas. Entonces se decía que al quemar a estos animales se liberaban de pecado a la gente. Bien, el tema es también esa frase de que el olor era agradable a Dios. Se le da ese significado metafórico de que es porque, bueno, estaban expiando culpas. Hay otra interpretación que no tiene que ver con lo religioso, y que acá los religiosos es donde se enojan, en donde si hablamos de los arcontes y si tomamos la teoría agnóstica de que Yahvé está relacionado con Enlil, sabemos que este tipo de holocaustos, ya sea de animales o incluso o que sea de árboles, ese humo, ese olor, también se menciona que es agradable a estos arcontes, porque ellos se alimentan de eso.
Entonces, bueno, bien vale mencionar el paralelismo. Después cada cual pensará lo que quiera en función de su religión. Evidentemente, para alguien muy religioso esto es una herejía total y absoluta y nunca lo van a aceptar. Y está muy bien desde su punto de vista, es a respetar. Yo lo menciono porque existe y yo no soy fanática religiosa. Entonces, lo tomo como una posibilidad. Eh, Así que bueno, esa mención llama la atención. Y el tema de los sacrificios, ¿no? Que se dejó de hacer, tanto para la religión judía como para bueno, la cristiana nunca lo hizo, pero bueno, toma la Biblia, donde está incluido el Antiguo Testamento, entonces de alguna manera está haciendo aval, pero sí continúa en el Islam, que también toma el Antiguo Testamento dentro de su sistema de creencias. Si bien el Corán es el libro principal, pero ellos derivan también de las Sagradas Escrituras judías. Son abrámicos. Así que ellos continúan haciéndolo una vez al año. De ahí, bueno, también tiene una relación con la forma en que se mataba a estos animales y se mata hoy en día a estos animales, que por un lado tiene que ver con el kosher para los israelíes y con el halal para los islámicos. Una serie de requisitos de la forma en la que hay que matar al animal para consumo. Acá estamos hablando para consumo, cosa que no tienen los católicos. O sea, el católico es como que quedó dentro de este grupo, pero no, en realidad no hay muchas cosas que no hace, si bien tiene al Antiguo Testamento dentro de su Biblia, que también llama la atención, ¿no? Porque parten de ahí, pero no hay una cuestión, por ejemplo, con la carne de cerdo, ni bueno, nunca hubo ofrendas de este tipo, no hay esto de, bueno, cuando se va a matar a un animal para comerlo, hacerlo con determinados requisitos. Tampoco no está la cuestión de la circuncisión. O sea, hay muchas cosas que las pasaron por alto, ¿no? Que a mí también me llama la atención porque yo digo, bueno, si partimos todos de ese cuerpo de escrituras, bueno, mucha bolilla a los 10 mandamientos nada más, pero después... Entonces también me llama la atención eso. Y cómo los musulmanes sí lo hacen. Entonces ahí queda el católico en el medio. Eso es un pensamiento mío que viene a colación de todo esto, ¿no? Bueno, así que acá tenemos al templo del mítico rey Salomón, que también, bueno, vamos a ver si hago un video con respecto a su persona, ¿no? Porque era un gran mago, manejaba muchas cuestiones esotéricas, por lo menos en lo que se dice vulgarmente, ¿no? Habría que ver, porque en esto también hay mucho de leyenda y de cosas que han llegado a nuestros días, también un poquito como adornadas, como todos los pueblos que una vez que toman cierto poder o evolucionan, digamos, y se van haciendo fuertes, le dan cierto misticismo a su origen, como pasó con los romanos, que bueno, empezaron con la historia de Rómulo y Remo, cuando en realidad eran, hablando lisa y llanamente, un grupo de exconvictos, por decirlo de alguna forma, que vivían en una de las colinas de Roma y que hacían muchas tropelías, entre las cuales robarse a las mujeres de la tribu de los sabinos, porque ellos eran todos hombres. Pero bueno, esto quedaba tan mal que cuando después cobraron poder, inventaron lo de la loba, Rómulo y Remo y demás, y para que tenga una justificación también y una relación con la deidad. Y bueno, y tener un origen glorioso. Eso lo hicieron casi todos los pueblos. Y el ir adornando, sobre todo porque son escrituras que se hicieron
no son contemporáneas al personaje, se hicieron con posterioridad, entonces, bueno, es lógico que un poquito de adorno tengan todos. Entonces, bueno, veremos hacer algún video sobre Salomón y sus conocimientos o supuestos conocimientos esotéricos y demás. Así que bueno, este era el templo, el famoso templo que fue destruido en 2 oportunidades y bueno, que no es más que un tabernáculo fijo en piedra, este, con bueno, todos los elementos ceremoniales, el arca de la alianza, bueno, todo eso que ya no está más, así que bueno, son meras especulaciones, o sea, bueno, basados básicamente en la Biblia. No hay registro de otra índole, no hay otros escritos, así que es lo que dice ahí y bueno, uno lo toma de diferentes maneras, textuales, más o menos, o, o nada. Ahí tenemos el muro de los lamentos, supuestamente uno de los muros del último de los templos. Y bueno, un templo que no, digamos, por decir, porque me acordé de las piedras que lo componen, no tienen esa perfección como por ejemplo, lo primero que me viene a la mente es el Cusco o algunas civilizaciones minoicas, por ejemplo, en donde las piedras cuadran exactamente, o sea, están hechas como a medida y van una sobre otra de una forma perfecta. Este no es el caso porque de hecho vemos que, bueno, ahí es donde se van insertando los papelitos con los pedidos, ¿no? Entonces, bueno, es un muro muy antiguo, pero también el de Cusco o los minoicos son antiquísimos, o sea, pero no se ve este tipo de tecnología, o vaya a saber cómo hacían esos bloques, ¿no? O sea, es un muro normal, muy, muy antiguo, pero que no tiene una característica así extraña, como tienen estos otros que ya hay que buscarle una explicación, ¿no? O incluso de las pirámides y de todo eso, ya es algo más normal, por llamarlo de alguna forma. Así que bueno, acá tenemos en qué consistía el templo de Salomón. Cuando lo reconstruyeron, obviamente, básicamente hicieron lo mismo. Y bueno, esta espera del tercero, que vamos también a hablar de esa profecía y qué es lo que implica.